En 1968, México sería el primer país latinoamericano sede de unos Juegos Olímpicos. Nada ni nadie podía interferir en ello. Y así fue, los Juegos Olímpicos de México 68 fueron realmente innovadores. Por primera vez una mujer prende el pebetero olímpico. Se utilizan sistemas de cronometraje electrónico y sensores en las líneas de meta. Y fueron los primeros en transmitirse vía satélite y a color en todo el mundo. Pero no importa cuántos logros haya tenido el evento. Todo eso ocupa y ocupará siempre un segundo lugar después de la matanza ocurrida días previos. Exactamente el 2 de octubre. Pero, ¿qué pasó? En la década de los 60, en medio de la Guerra Fría, comenzaron una serie de movimientos sociales en todo el mundo, donde los jóvenes estaban siendo los protagonistas, pero no los únicos. México se alineaba ideológicamente con Estados Unidos, es decir, con el bloque capitalista. Y ojo con esto porque hasta la CIA estuvo involucrada. Los infiltrados, el espionaje y la vigilancia en cualquier movimiento estaban presentes. ¿Por qué? Todo lo reducían a las palabras complot comunista, y esto para el régimen era justificación para reprimir y hasta para matar. Recuerden esto que será el trasfondo de las palabras de Gustavo Díaz Ordaz. Pero ¿cómo inició todo? Todo empezó en julio de 1968, tras una riña por un partido de fútbol americano entre estudiantes del Politécnico y de una preparatoria de la UNAM, algo que parecía insignificante pero con un trasfondo totalmente manipulado. Esta riña fue provocada por los famosos porros, estudiantes cooptados por el Estado para generar disturbios y sabotear movimientos, o sea, grupos de choque como el Muro. A estas personas les pagaba el Estado o las mismas direcciones educativas por infiltrarse y sacar información y contener las corrientes opositoras dentro de las instituciones. Después de ese partido de fútbol americano, los porros hicieron de lo suyo y provocaron la intervención de los granaderos, quienes ingresaron a las instalaciones del Politécnico con bombas lacrimógenas y a macanazos agredieron a estudiantes y profesores. A partir de ahí, la violencia y represión no cesaron. Frente a esa violencia, la comunidad estudiantil del Politécnico convoca una manifestación, la cual cuadró con otra dirigida por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y las Juventudes Comunistas de México, quienes conmemorarían el aniversario de la Revolución Cubana. Pero ambas manifestaciones son reprimidas por la noche. Los estudiantes fueron perseguidos, heridos y algunos detenidos. Simultáneamente, las autoridades entran a las oficinas del Partido Comunista y allanan violentamente el taller de su periódico, deteniendo también a varias personas. Eso se volvió una cacería. Al día siguiente, la prensa nacional escribía complot comunista, acusando a este grupo de querer desestabilizar al país y de sabotear los Juegos Olímpicos. O sea, criminalizaban a los manifestantes y le echaban la culpa a los comunistas, un clásico latinoamericano. Desde el 27 de julio la capital fue escenario de frecuentes enfrentamientos, pero todo empeoró con la llegada del ejército. El 29 de ese mes, por ejemplo, el ejército abre de un bazucazo la preparatoria 1 de la UNAM, evento que terminó uniendo a los del Poli y a los de la UNAM para luchar por una causa común. Incluso el rector de la UNAM alzó la voz. Javier Barros Sierra expresó: no cedamos a provocaciones, vengan de afuera o de adentro. Entre nosotros hay muchos enmascarados que no aman y no aprecian la autonomía universitaria. Permanezcamos unidos para defender las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara, nuestra autonomía. Ya no solo marchaban los estudiantes, también los maestros y padres de familia. Y el 4 de agosto se emite un pliego petitorio de 6 puntos, y con esto el movimiento fue más claro. Puntos que representaban las exigencias no solo de los estudiantes, sino de otros sectores de la población que años atrás también habían sido reprimidos. Ese mismo mes más sectores se solidarizan con la causa: obreros, campesinos, médicos y sindicato de trabajadores, quienes advierten al movimiento que la CIA intenta crear el mito de que México está saturado de comunistas. Y era cierto, de hecho Díaz Ordaz estaba dentro de la nómina de la CIA. El presidente en su cuarto informe insiste que el movimiento sigue intereses políticos facciosos y que intentan desprestigiar México, y declara: hemos sido tolerantes hasta excesos criticables, pero todo tiene un límite. Y también dijo que como era el presidente tenía derecho a utilizar el ejército, la marina y la fuerza aérea si lo veía necesario. Básicamente estaba anunciando su próximo y brutal ataque. El 13 de septiembre se lleva a cabo la Marcha del Silencio, donde participan más de 200,000 manifestantes en orden y silencio, demostrando que el movimiento era pacífico y que no estaba lleno de alborotadores como los querían pintar. Pero obvio el gobierno envió más agitadores. Llega el 18 de septiembre y el ejército toma Ceú y el 23 escuelas del Politécnico. Cientos de estudiantes son capturados y algunos asesinados. Desde ese entonces el batallón Olimpia ya estaba operando. Finalmente llega octubre y se convoca una manifestación el día 2 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a solo 10 días de los Juegos Olímpicos. Y así inicia la Operación Galeana, cuyo objetivo era terminar de una vez por todas con el movimiento estudiantil.
¿Qué ocurre primero? Desde la mañana del 2 de octubre se despliega la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, reportando cada cierto tiempo lo que ocurría. Se envían francotiradores para ocupar distintos departamentos con vista a la Plaza de las Tres Culturas, y se distribuyen elementos del Estado Mayor Presidencial en azoteas y edificios de la zona de Tlatelolco. Cuando la gente empieza a reunirse, entre 5 y 10,000 elementos hacen un doble cerco. Uno exterior a cargo del ejército y otro interior por parte del Batallón Olimpia, cuyo objetivo era capturar a los organizadores del evento. Y finalmente llega la hora. El mitin inicia a las 5:30. Los oradores del Consejo Nacional de Huelga hablan desde el edificio Chihuahua. 2 helicópteros sobrevuelan en las cercanías. De pronto, a las 6 de la tarde, unas luces de bengala son lanzadas desde uno de los helicópteros. Es la señal. Una serie de disparos desde el edificio Chihuahua y edificios circunvecinos son dirigidos hacia los asistentes. El ejército comienza a adentrarse y dispara hacia el edificio Chihuahua y contra los manifestantes. Al mismo tiempo, el Batallón Olimpia ocupa los accesos del edificio, sin permitir entrada ni salida. Llevan un guante blanco para que soldados y policías no los confundan y gritan: Batallón Olimpia, no disparen. Mujeres, niños, jóvenes y adultos corren despavoridos. Muchos van cayendo, otros alcanzan a refugiarse, y quienes no, son detenidos. La masacre dura más de 2 horas y a las 11 aproximadamente se registra el último tiroteo. Durante el desalojo salen vehículos del ejército rumbo al campo militar número 1 con los detenidos, y como parte final de la operación, se recogen los cadáveres de la plaza, se retiran las evidencias de la masacre e inician los trabajos de limpieza. ¿Cuántos murieron? Las autoridades reportan apenas una treintena de muertos, pero el periódico The Guardian dio un aproximado de 325. Y para rematar, el gobierno difundió el discurso de que los primeros en disparar habían sido los estudiantes y que los soldados solo respondieron a ello, lo cual no tiene sentido porque literalmente todo estaba orquestado. Las universidades estaban desiertas y las cárceles estaban llenas de estudiantes y de presos políticos. Finalmente, el 12 de octubre, los Juegos Olímpicos se celebraron sin problema, bajo una paz ficticia. Años después, Díaz Ordaz dijo: Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. ¡Qué coraje! Pero por más que el gobierno y la prensa intentaran esconderlo, la matanza de Tlatelolco va más allá de estar plasmada en una nota. Es parte ya de la memoria colectiva de México.